Buenas noches con todos, ¿cómo está? Les saluda el doctor Edgar Vinicio Gavilán Espilco, médico especialista en el área de pediatría y neonatología. A continuación voy a hablar acerca de el módulo 1 del curso de las partes de la emergencia pediátrica y posteriormente hablaremos de la parte de neonatología. Para empezar y todo, vamos a hablar del módulo 1 acerca de la organización de un servicio de urgencias pediátrico. Dentro de la organización de un servicio de urgencias pediátrico tenemos los complementos o subtítulos que vamos a abordar acerca del triaje, las recomendaciones al alta, la consulta telefónica que se da en el área de urgencias, el transporte de un niño enfermo accidentado, los aspectos médicos legales y el protocolo de atención ante el niño que fallece en el área de emergencias. De este modo, vamos a abordar cada uno de los temas. De esta parte vamos a hablar de forma general porque algunos de estos temas, subtítulos que estamos hablando, se abordarán en otros módulos de forma mucho más amplia. ¿Qué entendemos por un servicio de urgencias? Es aquel que debe proporcionar en sí una asistencia multidisciplinar, es decir, en todos sus ámbitos. Tiene que cumplir una serie de requisitos funcionales, estructurales y organizativos con el fin de garantizar la atención urgente y emergente, cumpliendo siempre unas condiciones de calidad, eficiencia y seguridad adecuada. Debe formar parte de un sistema integral de urgencias en perfecta conexión con la red de urgencias, como en nuestro país, de la red pública y privada de salud, dentro de su ambiente territorial. Para así diferenciar la emergencia de la urgencia, tenemos que la emergencia implica un riesgo de vida y requiere atención médica inmediata. En cambio, la urgencia necesita atención médica a la brevedad y no implica riesgo de vida. ¿Qué va a comprender esta atención médica? Tenemos el triaje, que es la clasificación en sí de los pacientes para priorizar de acuerdo a la asistencia sanitaria y de acuerdo a eso redirigir de acuerdo al nivel de complejidad. Atención a la urgencia vital, sistema emergente, politraumatizado, reanimación cardiopulmonar, atención a la patología urgente clínicamente objetivable y atención a la patología menos urgente y no urgente con respuesta adaptada a la solicitud y sobre todo la observación clínica. Esta va de la mano de que si el paciente necesita hospitalización, vigilancia, valorar cómo va su evolución. Todo esto va encaminado a que un paciente lo dé el tratamiento que necesite. En sí tenemos que nosotros diferenciar qué es una emergencia de qué es de una urgencia, ¿sí? Solo como ejemplos tenemos que en emergencia tenemos una parada cardiorrespiratoria, un envenenamiento, quemaduras graves, ataques de asma, pérdidas de conocimiento, convulsiones y pérdidas de memoria, fracturas y accidentes graves o de choque. En cambio, ¿en qué urgencia tenemos problemas respiratorios leves, digestivos, tos, dolores de cabeza, golpes en extremidades, golpes con choque? ¿Qué es importante en la recomendación de organización de un servicio de urgencias? Que debe funcionar claramente las 24 horas del día, todo el año. Tiene que haber un responsable médico, personal de salud y enfermería, protocolos que deben ser aplicados, deben de disponer de un sistema de triaje. El tiempo máximo de observación de un paciente no debe sobrepasar las 24 horas, si es menos, mejor. Si el paciente permanece más de 6 horas, hay que ser atendido en la unidad de observación. Ningún paciente debe mantenerse más de 12 horas ordenando lo mismo, es decir, esto es de forma dinámica. El 90% de los pacientes generalmente son dados de alta, ingresados o trasladados a otro centro dentro de 4 horas. Hay que protocolizar la actividad médica y enfermería y todos los procedimientos que se realizan de forma frecuente. Hay que protocolizar el funcionamiento del equipo en la reanimación cardiopulmonar y se recomienda siempre el cumplimiento de estándares de seguridad del paciente y atención a derechos del paciente. Y informar siempre todo qué medicamento vamos a dar, qué vamos a administrar y siempre todo el aspecto médico legal, siempre informar, dar los consentimientos informados en la medida de lo necesario. Cuando damos el alta, informar todo y sobre todo identificar al paciente. Eso es algo que a veces falla, que tiene que ir mejorando poco a poco en los servicios de emergencia. Las emergencias pediátricas, como se conoce en el país, actualmente tenemos emergencias prácticamente, digamos, en las propias emergencias de adulto en la mayoría de hospitales. Sin embargo, tenemos varios hospitales de tercer nivel que existen en varias ciudades con las cuales ya hay una diferenciación entre las áreas de emergencia neonatal y las áreas de emergencia pediátrica. Dentro de él tenemos las urgencias pediátricas, van a crecer día a día. ¿Por qué? Porque la población infantil es la que más aumenta prácticamente.
Otra es sobrevaloración del hospital frente a la asistencia primaria. El problema de los horarios laborales. Generalmente las emergencias tienden a ser más frecuentes, más altas en horarios no laborables de los pares y la facilidad de acceso y aparente gratuidad que tenemos dentro de nuestro sistema. También crece porque existe baja disponibilidad de pediatra en urgencias de atención primaria, estamos hablando en el primer nivel, y la baja capacidad de asumir lo no deseado y alta necesidad de soluciones inmediatas. ¿Cómo va a estar conformado esto? Va a estar conformado, existen varios esquemas. Uno puede ser la admisión, de ahí pasamos a la sala de triaje y de ahí se va haciendo la derivación o a la sala de espera, y de eso vamos derivando a qué necesita de acuerdo a los niveles que vamos a exponer, de acuerdo a los diferentes triajes pediátricos. Y de acuerdo se va dando la necesidad de atención o si es en caso necesidad de traslado del paciente. Como podemos ver, las salas de urgencias como tenemos en los hospitales, la sala de espera. Dentro del fondo está ahí el triaje que ya se está implementando en varios hospitales, de tal manera que exista la información. El triaje en sí es un proceso de valoración clínica preliminar, es antes de la valoración diagnóstica y terapéutica completa y ordena a los pacientes en función del grado de urgencia, más no en la hora de llegada. ¿Qué es importante? Es seleccionar al paciente correcto, asignarle un proveedor adecuado en la cantidad correcta de tiempo para recibir la atención adecuada para lograr el resultado correcto. ¿Cuáles son los puntos claves? No hace diagnósticos del triaje y valora la situación fisiopatológica. Se va a basar en síntomas, signos y factores de riesgo y es breve, dinámico, dirigido y es muy estandarizado. Dentro de esto tenemos el triaje, ya viene desde muchos años atrás. Estamos hablando de la época de Napoleón, desde el año de 1832, en donde existía un triaje militar. Cabe aclarar que solamente vamos a hablar de triaje en emergencias pediátricas, porque también hay triaje en desastres naturales, de triaje militar, otros tipos de triaje. Desde época del año de 1832 ha habido una evolución en sí de esto. Tenemos que, de los países en los primeros en los cuales se utilizó el triaje, tenemos en Australia. De ahí fue desarrollándose en el año 96, tenemos el triaje de Manchester. Tenemos el triaje que se utiliza en Canadá, del cual fue la versión pediátrica que se utiliza actualmente, la del año 2001, con ciertas modificaciones que se van haciendo a lo largo de los años, muy pocas. Y tenemos en Estados Unidos que se utiliza el triaje de ellos en 1999. Y tenemos dentro de España, hay una combinación del propio triaje español junto combinado con el de Manchester. Y últimamente tenemos ya versiones pediátricas que combinan, tenemos sea la parte de triaje, por ejemplo, triaje de Manchester, o de triaje tenemos de Canadá, y tenemos modelos como el de Andorra, en el cual ya existen sistemas o modelos computarizados. En realidad, la mayoría de estos triajes lo único que quieren hacer es clasificar al paciente. La mayoría de los triajes se han hecho en base a adultos, sin embargo, algunos se han ido adaptando a la parte pediátrica, como es el triaje de Manchester y el de Canadá. Dentro de esto tenemos el de Australia, que también tiene datos pediátricos, el de Canadá, que tenía un formato electrónico, sin embargo, ya se empezó en 2001 la versión pediátrica, y el de Reino Unido, que es aplicable únicamente, tenemos a niños, y también existe un formato electrónico. El de Estados Unidos, que incluye ciertos criterios pediátricos, y también tenemos el MAT 2001, que tiene versión pediátrica, es decir, dentro de las valoraciones de triaje pediátrico tenemos varios. Esto depende de acuerdo al servicio al cual se adapten y todo. Uno de los más utilizados, sin dudas, tenemos la escala canadiense de triaje y tenemos el triaje de Manchester, adaptado al área de pediatría. Dentro de este tenemos que, como su nombre lo dice, es un triaje en el cual va a diferenciar primeramente los 5 niveles que están. Dentro de eso tenemos niveles de resucitación, que debe ser inmediato, tenemos el emergente, y va dividiendo esto de acuerdo a los colores, prácticamente a los niveles y todo. Bien importante de este, porque dentro de esta cartilla tenemos que nos va diferenciando primero hacia qué nivel tenemos que nosotros redirigir y todo. Obviamente, antes de realizar este triaje, lo que más utilizamos nosotros es el triángulo de evaluación pediátrica. De ahí vamos a partir, que ya les voy a explicar cómo se lo realiza. Y en base a esto vamos a hacer lo que es la derivación.
Sin embargo, también es importante dentro de este triaje que también nos va dando una acotación. De acuerdo a las enfermedades o motivos de consulta, también nosotros podemos irlo recategorizando de acuerdo a los colores y todo. Y nos va dando qué atención tenemos que darlo al paciente de acuerdo a su nivel y todo. Eso es bien importante. Dentro de los niveles de prioridad y todo, adaptado todo al triaje de Manchester, que es el que más se utiliza en las unidades aquí en el país. Tenemos que un nivel 1 debe ser inmediato, es decir, es una resucitación. El nivel 2 es 10 minutos, es decir, es de algo emergente. El nivel 3 es urgente, es decir, unos 30 minutos. El nivel 4 ya va a 4 horas semi-urgente y el nivel 5 quiere decir que ya no es urgente, vamos a 6 horas. ¿Quién debe hacer esta clasificación? Evidentemente, el personal sanitario que tenga una capacidad de valoración muy rápida, que pueda tomar decisiones inmediatas. La mentalidad está dirigida a valorar al estado más, no diagnosticar. Por eso es bien importante dentro de estos triajes menciona los motivos de consulta, más no te dice el diagnóstico. Hay que detectar necesidades y no hay que indicar pruebas ni tratamientos y hay que siempre estar adherido a protocolos. ¿Cuáles son los requisitos de enfermeras o personas que estén expertas dentro del área de urgencias pediátricas? Enfermera que esté dentro del staff. La formación específica en triaje para esto se hace cursos con exámenes teórico-prácticos para la aprobación. La capacidad de comunicación y sobre todo cualidades como la empatía, el tacto, la paciencia, la comprensión y la discreción. Dentro de las necesidades es que existe una persona dedicada exclusivamente para esto. No es que va a haber una persona para el triaje y luego va a atender en el nivel y todo. No. Tiene que ser exclusiva. Tiene que haber una limitación de tiempo, es decir, que tiene que ser lo más rápido posible y lo más acorde. Debe tener todas las medidas de seguridad, obviamente, tiene que ser una persona de referencia y tiene que saber reconocer y soportar por parte de los responsables de servicio. Debe haber una comunicación interactiva con el resto del personal y reconocimiento por el equipo y no cuestionamiento de sus decisiones. Y siempre debe existir un feedback y una formación continua. Entonces, dentro del proceso de triaje, estamos para ver el triángulo de evaluación pediátrica. Como pueden ver ahí en la computadora, existen ciertos programas en los cuales uno ya va poniendo el de acuerdo al triángulo y va haciendo su proceso. Dentro de las funciones del clasificador está primero recibir al paciente, valorar y clasificar, informar sobre el proceso de atención en el departamento de emergencias y remitirlo al área de tratamiento y reevaluar. El proceso se inicia cuando el paciente llega al área de emergencias y finaliza cuando es atendido por el médico. Eso es así el triaje. ¿Qué tenemos aquí? El triángulo de evaluación pediátrica. Aquí vamos a evaluar. Siempre yo me sé referir las tres siglas iniciales del ARC, que es la apariencia, la respiración y la circulación. Dentro de la apariencia tenemos que ver cómo está el aspecto, el tono, la actividad, la conexión, si es consolable la mirada, el llanto, las palabras, la somnolencia, esto es de acuerdo a la edad, la respiración si tiene retracciones, aleteo, los ruidos respiratorios si están normales, anormales, la posición para respirar y la circulación debemos valorar la piel, si hay piel moteada o cianosa. Este triángulo es muy importante al inicio. De acuerdo a eso nosotros vamos a ir clasificando y vamos más o menos a establecer qué es la causa por la cual está el paciente. Si todo está normal, apariencia, respiración y circulación, paciente debe ser derivado a nivel 4 o 5, es decir, no es urgente ni emergente. Si la apariencia está alterada del resto normal, probablemente está una disfunción del sistema nervioso central y requerirá nivel 3 urgente. Si tenemos que la apariencia está normal, pero la respiración alterada y la circulación normal, esto nos indica dificultad respiratoria igual tercer nivel. Si ya existen dos lados del triángulo afectado, apariencia y respiración, nos va a indicar un fallo respiratorio. Esto ya es segundo nivel, es decir, ya necesita atención dentro de unos 10 minutos. Si ya encontramos también que la apariencia está normal, pero la respiración está bien, pero la circulación alterada es un shock compensado, nos vamos a un tercer nivel. En cambio, si la apariencia y la parte circulatoria están afectadas, ya vamos a un shock descompensado, es un nivel 2. Y si todo está alterado, es fallo cardiopulmonar, es decir, si todo el triángulo se afecta, enseguida derivar a nivel 1. Encontré una guía bien importante español en el cual ellos hacían una clasificación de acuerdo al triángulo de evaluación pediátrica, establecían el estado fisiológico y ellos establecían las causas, cuáles son las más probables por las cuales los pacientes ingresan. Como les decía, si había una alteración solamente en una,
teníamos que la causa muy probable era una disfunción del sistema nervioso central y ellos atribuían una hipoglicemia, lesión cerebral, intoxicación y sepsis. Estas causas ellos hicieron en base a varios estudios de acuerdo a cuáles eran las causas más frecuentes que venían cuando se afectaba ese lado del triángulo. Si tenían la alteración solamente en la parte respiratoria, la dificultad, las causas eran broncoespasmos, laringitis, neumonía y aspiración de cuerpo extraño. Obviamente esto ha cambiado en esta época de la pandemia. Ya no está tan así en esto, pero esto es lo que normalmente estaba cuando no era pandemia. La parte del fallo respiratorio igual tenemos, está alterado dos lados del triángulo. La apariencia del trabajo, tenemos causas como el broncoespasmo severo, la laringitis, el trauma de tórax penetrante. Y cuando tenemos alteración en la parte circulatoria, en shock pesado, lo más frecuente son las deshidrataciones, las hemorragias. Y cuando tenemos un shock descompensado, alterado de la apariencia y la circulación, estamos hablando de procesos hemorrágicos graves, deshidrataciones, sepsis, quemaduras, traumas abdominales penetrantes. Y cuando ya todo está alterado, tenemos la fallo cardiopulmonar y la causa principal es la parada cardiorrespiratoria. Siempre hay que cumplir estos tiempos, eso es bien importante porque luego veremos unos indicadores de calidad, porque eso en base a eso se evalúa las áreas de urgencias, las áreas de triaje, como son en los diferentes hospitales, en las áreas designadas para los niveles 4 y 5, en cambio tenemos las salas de espera, como decían, aquí puede esperar el paciente. Siempre es importante tener información. En algunos hospitales ya lo tienen, inclusive en las áreas de afuera, en el cual existe una proyección y se va codificando. También en el sistema público de salud, en el cual ya va codificando y se sabe el color en el cual está el paciente. Entonces, en base a eso, ya existe una información muy precisa y ya sabe la persona que está en la sala de espera, en este caso el padre o cuidador, qué tiempo que tiene que esperar y todo. Entonces, eso es bien importante. La información siempre debe estar en las áreas de urgencia, eso es bien importante. Es algo que se ha modificado en los últimos años en las salas de urgencia, eso es bien importante, de tal manera que ya está más informada la población y todo. Dentro de esto tenemos cómo es el indicador de calidad del triaje, es una medida cuantitativa que nos sirve para utilizar para controlar y valorar la calidad de la práctica asistencial y ser aplicada a cualquier servicio de urgencias. Los indicadores en sí resultan útiles para identificar problemas al comparar con los estándares para buscar las causas y poner en marcha las soluciones. Siempre es importante el cuadro de mando asistencial, es decir, un indicador del área de clasificación del triaje, el indicadores de asistencia globales y los indicadores asistenciales del área de consultas. Todo esto debe estar. ¿Qué es lo que va a medir el estándar? El obtenido y todo. Nosotros tenemos que tener dentro de estos servicios un tiempo de atención propuesto. Tenemos estándar que ya está codificado y todo, pero el tiempo obtenido es el cual va a irse midiendo y todo. Lo ideal es tener menor tiempo al estándar y todo, no es decir, no tener tiempos mayores al estándar, sino menores. Eso hace que exista un indicador bueno de calidad dentro de esto de el triaje y el proceso de atención. Lo mismo la parte de las hospitalizaciones y todo. El estándar es que los de nivel 1, los más graves, del 70-90% se hospitalizan, el resto fallecen. En el nivel 2, que el 40 al 70 se hospitalizan, en el nivel 3 del 20 al 40, en el 4 de 5 a 20, y en el nivel 5 casi nadie se hospitaliza, máximo un 5%. Entonces, todo esto se va midiendo como indicadores de calidad dentro de los hospitales. Como les hablaba del triaje pediátrico, existen motivos de consulta y de acuerdo a eso también se va viendo los niveles de gravedad. Aquí tenemos una traducción y un resumen. Principalmente tenemos del triaje pediátrico utilizado en Canadá. Como ven, ahí lo sitúo de acuerdo a sistemas, pero también pueden existir combinaciones. Eso es bien importante. Dentro del motivo de consulta, por ejemplo, en respiratoria, sí, para no hacerme tan largo, siempre tenemos urgente el estridor. Nunca olvidarse de un estridor en un niño es algo que ya nos llama bastante la atención. No olvidarse del asma, que es muy frecuente. Aquí tenemos el asma dividiéndolo en leve, moderado y severo. Todo esto se va valorando. La parte neurológica, aquí tenemos la escala de Glasgow y todo. Aquí vamos relacionando si tiene trauma craneoencefálico leve, moderado o severo. Es bien importante. Las convulsiones, tenemos si es activa y es inmediato. La parte cardiovascular,
Esto es bien importante, valorar siempre las frecuencias cardíacas, cómo se encuentra, si está hipotenso o no está hipotenso. En la parte musculoesquelética, valorar la parte de fracturas y traumas. En la parte de piel es bien importante en el caso de las quemaduras, que es también frecuente en la edad pediátrica. Todo esto se va prácticamente graduando y se va derivando de acuerdo al nivel y todo, de acuerdo al motivo de consulta. En la parte digestiva es bien importante si hubieron hemorragias, vómitos, en la parte genitourinaria, en la parte otorrino, en la parte de los ojos también es bien importante. Algo bien importante que yo sé establecer en esto es la parte endocrinológica. Actualmente ya tenemos casos de pacientes, niños con diabetes, eso es bien importante. Toda cetoacidosis diabética y que genere problema debe ser algo dentro del nivel 2. Y si hay alteración ya del nivel de conciencia, eso sería nivel 1. También tenemos la parte psiquiátrica, no es tan frecuente, pero sí lo tenemos dentro de la población pediátrica. Y los estados que tenemos como en los recién nacidos, en los pacientes lactantes y adultos, tenemos que ir valorando cómo se encuentra. Esto es diferente a lo de... Debemos ver si el paciente está irritable, si está consolable o no inconsolable, si está letárgico, si el paciente está en coma. La parte de signos de infección, la parte del abuso infantil es bien importante y las escalas de dolor. Esto ya hablaremos en otros módulos, cómo se valora el dolor y todo, qué signos vamos a ver en parte de la infección para ir de esta manera categorizando de acuerdo a los niveles. Entonces, como pueden observar, igual únicamente lo que difiere es un poco los colores, pero en realidad todos estamos encaminados a que de acuerdo al motivo de consulta, me regreso la diapositiva, nosotros podemos clasificar los niveles. El color en esta parte es donde menos lo importante es que ustedes sepan clasificar el nivel. No es lo mismo que venga un paciente con dolor de garganta que luego tenga un compromiso de la vía aérea. Entonces, eso es bien importante también saber diferenciar y todo. Una cuestión bien importante que aquí no está tan mencionada es la parte de los síntomas crónicos. Únicamente la refieren a la parte psiquiátrica, que es algo bien importante. Hay pacientes ya niños que tienen enfermedades de larga data, 3, 4, 5 años. Eso también hay que valorar, siempre hay que valorar. Si es síntoma crónico, solamente es no crónico, pero si tiene algo regodizado, ya se tiene que revalorar. Siempre hay que revalorar todos los aparatos, no hay que dejar de valorar ninguno. Dentro de esto vamos a hablar de un acápite de las recomendaciones al alta. Siempre es importante informar a los padres o cuidadores representante legal la patología previamente. La educación sanitaria es muy importante. La necesidad de recomendaciones que va a hacer dentro de la casa, el hogar, las recomendaciones del cuidador, qué tiene que realizar. Y la medicación, tanto enfermería y los profesionales médicos tendrán que indicar cuánto tiene que tomar, cada tiempo de administrarse, qué efectos adversos puede pasar, que si pasa esto, tiene que volver o no volver al área de urgencias. Los signos de alarma es bien importante, la fiebre es bien importante en los pequeños, las convulsiones, la dificultad respiratoria. Todo hay que enseñar en palabras sencillas que sean entendibles para los padres. Inclusive hay algunos hospitales en los cuales ya tienen cartillas de alta, es decir, con los signos emergentes de acuerdo a su patología. También hay que dar una información adicional. ¿Para qué me refiero? Que el personal de salud siempre debe estar dispuesto a despejar dudas e inquietudes de los padres o de los cuidadores. Eso es bien importante. Siempre mencionar cuándo necesita control, cuándo debe regresar al área de urgencias. Dentro de la consulta telefónica y las urgencias pediátricas, esto es un ámbito que poco a poco ha estado viniendo dentro de nuestro país y todo. También podría hablar de las consultas por medios electrónicos. Este es un servicio que generalmente de atención sanitaria que se pone a disposición de los usuarios y pacientes, que el único objetivo es orientar y ofrecer soluciones y consejos a problemas de salud agudos y urgentes en la población infantil, así como recomendaciones ante necesidades de información sobre tratamientos y utilización de medicamentos y uso de los servicios sanitarios. Este ya se encuentra implementado en varias áreas de salud y consiste en la posibilidad de llamar de forma gratuita, en donde le responden profesionales al otro lado de la línea telefónica y están entrenados en este tipo de atención y le aconsejan a los padres, en este caso, a cuidadores, las pautas a seguir antes de acudir o recurrir a los servicios. ¿Es aconsejable utilizarlo en qué?
antes de acudir a una urgencia cuando, en este caso, su hijo o hija presente algún tipo de síntoma de aparición repentina aguda que le obliga a consultar a urgencia. Entonces ahí podemos mencionar la parte de la fiebre, si tiene tos, rinorrea, cólico, diarrea, vómitos, si ha presentado golpe, traumatismo, si ha presentado algún efecto por las vacunaciones. En general, ante cualquier síntoma de aparición aguda. Esto es de una manera orientativa y para despejar dudas sobre la medicación o para dar información acerca de los servicios sanitarios. Nos puede orientar previo a que venga el paciente, eso es bien importante. Pero nunca la consulta telefónica va a reemplazar al examen físico, eso es bien importante. Una cosa es por teléfono dar una información y decir, ¿sabe qué? El paciente sí necesita venir acá, ¿sabe qué? El paciente necesita hacer todo esto, pero nunca reemplazará en sí al examen físico, ¿sí? En el cual se lo realiza en el área de la urgencia. Hablando de forma de generalidades, porque esto vamos a hablar en otro de los módulos del transporte de un niño enfermo accidentado, vamos a hablar solamente de generalidades. Hay un módulo en el cual vamos a hablar todo sobre el transporte del niño, el transporte intrahospitalario, el transporte extrahospitalario y el transporte para realización de exámenes. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del transporte? La gran mayoría actualmente en nuestro país son los neonatos. No tenemos muchas unidades de neonatología en nuestro país, entonces prematuros están como de las primeras causas cuando tienen problemas respiratorios. Pacientes cardiópatas, pacientes quirúrgicos que sean necesario derivar a niveles de tercer nivel. Pacientes pediátricos tenemos en trauma, quemaduras infecciosas e intoxicaciones. ¿Qué es importante? Por cómo se han clasificado los niveles dentro de nuestro país. Tenemos el nivel 1, 2 y 3. Nivel 1 tenemos sistemas de salud en el cual no cuentan, tenemos con pediatras, tenemos medicina general, atención primaria. En el nivel 2 contamos con pediatra, pero puede o no contar con ciertas subespecialidades, pero no cuenta con terapia intensiva pediátrica o área de neonatología. Puede o no. Y en el nivel 3 es donde ya tenemos un área pediátrica, contamos con todas sus especialidades, contamos con neonatología, contamos con terapia intensiva pediátrica y podemos realizar todo. Entonces, eso va de acuerdo a los niveles de complejidad. Eso es bien importante. Todo eso hablaremos en el módulo cual tengamos sobre el transporte. ¿Por qué son la mayoría de los transportes? Primero, cuando hay falta de recursos materiales, cuando no existen los equipos, cuando no tenemos en la planta física, ¿a qué me refiero? No hay cuidados intensivos pediátricos, no hay cuidados intensivos neonatales, no hay el personal. Cuando no hay los intensivistas, sus especialidades o cuando es el nivel, de acuerdo al nivel de complejidad que les he manifestado. Es importante tener un componente ideal y real. El ideal es un director de un programa, un director médico, el supervisor, las comunicaciones y los procedimientos y protocolos. Lo real, tener el director, el supervisor, las comunicaciones, el médico siempre durante el traslado, el técnico en urgencias médicas. Tenemos bien importante la aprobación de los cursos del PAS, APLS y del NALS, esos son bien importantes. Siempre la persona que vaya a trasladar tiene que tener manejo en la vía aérea pediátrica, manejo de la ventilación. Los accesos intravenosos nunca deben faltar. El manejo del shock, del trauma y en caso de transporte aéreo, saber qué va a pasar en la fisiología del vuelo. La ambulancia terrestre generalmente se da para traslados cortos, pero visto nuestra realidad también se da para traslados largos, el helicóptero, la avioneta y tenemos también los jets que se utilizan. La preparación es bien importante, tenemos tener una preparación previa al transporte, siempre tener todos los equipos. Es decir, a un paciente debemos tenerlo con un estatus respiratorio aceptable, es decir, gasométricamente aceptable para poder transportar. Que esté hemodinámicamente bien, que esté bien perfundido cerebralmente, que no esté ya convulsionando, que tenga todos sus accesos, que la mayoría de sus problemas metabólicos ya estén tratados, que tenga un gasto urinario, valores adecuados de hemoglobina, que esté controlado su hemorragia, que ya esté dado la medicación si es necesaria para la fiebre, la infección, que esté cubierto, es decir, para la hipotermia, esto más que todo en los recién nacidos, en los prematuros, que esté intubado el paciente, que verificar siempre eso en el traslado, que esté bien sedado, con analgesia de acuerdo a los casos, que esté bien puesto el collarín cervical, que estén vaciado todas las cavidades, es decir, cavidad gástrica,
que haya sido controlado un neumotórax y presentó previamente. Siempre ver que tengamos todos los monitores, que funcione todas las bombas, la succión, siempre hay que anticiparse a todo esto, porque cualquier cosa puede pasar durante el traslado. Tener toda la medicación necesaria, siempre disponer de un kit para el caso de paro. Siempre hay que tener la copia con qué nos vamos a ir el documento, desde el rato las hojas de derivación. En hospitales solicitan una hoja de PICRIS, siempre lleva la copia. Adicionalmente, el personal de la ambulancia, en este caso me refiero al chofer paramédico, también llevarán sus hojas. Siempre llevar todos los estudios de exámenes de laboratorio de imagen, las autorizaciones firmadas, si es que fuera pertinente, a veces no se lo puede realizar debido a no estaban los padres por alguna circunstancia o el paciente llega en estado comatoso, entonces, en la medida de lo necesario. Siempre notificar al hospital, en este caso ya tenemos dentro de la red pública de salud, tenemos un sistema por el cual nosotros enviamos en este caso la hoja de derivación y del epicrisis y enseguida obtenemos una respuesta, se envía a qué momento se sale y a qué momento aproximadamente se llega. Igualmente se informa tanto el personal de la ambulancia, igual como el personal médico de qué hora llegó, cómo se entregó al paciente, qué condición. Se hace firmar la hoja de recepción y se regresa inmediatamente. Es bien importante siempre estar con precaución para no tener ningún proceso adyuvante. ¿A qué me refiero? Cuando existen procesos de infecciones respiratorias, es decir, ir bien protegido, siempre el traslado terrestre es el de más bajo costo, el de baja velocidad, hay una alta seguridad, pero siempre hay problemas cuando hay accidentes, cuando hay un frenazo, cuando hay vueltas, esto siempre ha ocurrido, pero en la medida de lo posible tiene que ser lo menos posible. Puede trasladarse inclusive a 2 pacientes, lo ideal es uno solo. El helicóptero también es algo que también se ha utilizado. El costo aquí es muy alto, pero está expuesto más bien a las condiciones del clima, la velocidad es moderada, la seguridad es moderada, pero lo único inconveniente es el viaje que es ruidoso y con vibraciones. Y siempre debe el hospital de destino contar con un helipuerto, en la medida de lo posible. Las avionetas, en cambio, son para vuelos más largos, para traslado de pacientes, más autorizado, por ejemplo, para pacientes trasladar a otros países. Generalmente llega al aeropuerto y ya la va a recibir una ambulancia. La velocidad es moderada, es más seguro, pero el problema siempre va a ser la vibración y el ruido. El costo es bien alto, la seguridad va a ser alta en los jets y la velocidad alta, pero el vuelo más bien un poco silencioso y va a ayudarnos a distancias largas. ¿Qué es importante controlar? La temperatura, el manejo de la vía aérea, la ventilación, cómo están los monitoreos multiparámetros, siempre hay que tener un desfibrilador y siempre la parte de la fisiología de la aviación, siempre, y el uso de fármacos. Dentro de la parte de los aspectos médicos legales, esto es bien importante. Para cualquier profesional que está dentro de esta área es necesario un conocimiento básico de las normas y leyes que regulan la actividad habitual. El médico de urgencias pediátricas siempre debe conocer y ajustarse al ordenamiento jurídico, en este caso que rige en el país, con la dificultad añadida del entorno que le rodea. En muchas ocasiones hay una limitación del tiempo, con pocas posibilidades de asesoramiento legal y siempre está sometido a las decisiones asistenciales intrínsecas del servicio de urgencias. Siempre la admisión en servicio de urgencias, nosotros hacer la firma del consentimiento informado. A veces hay traslados forzosos que deben realizarse. Cuando hay un fallecimiento del paciente durante el traslado y las pacientes intoxicadas o cuando hay una cadena de custodia. Es bien importante eso, informar, tener por escrito que se le informó al paciente, tener firmado los consentimientos en la medida de lo posible. Todo eso va a garantizar una protección legal. Siempre todo procedimiento diagnóstico terapéutico, la historia clínica bien realizada, el consentimiento informado siempre, la responsabilidad clínica. Por eso es bien importante esto, ya que no se debe generar ni acciones ni omisiones en el deber de una asistencia o una infracción, no se debe generar ningún daño. Siempre ha habido de no existir una relación de causalidad entre el daño y la asistencia de omisión de una asistencia, porque todo esto si uno no lo cumple puede generar varias responsabilidades. Civil, por eso actualmente lo que muchos médicos a nivel más del particular tienen ya pólizas de seguro o seguros de responsabilidad médica. La parte penal, la parte que es la más difícil, la parte disciplinaria en este caso,
Puede haber sanciones dentro de la parte mismo de emergencias, es decir, deshabilitado por cierto tiempo, o una sanción escrita, sanción verbal, todo eso. Y la deontológica, que es aplicada si tú estás dentro de un colegio médico y todo. Entonces, es bien importante esta parte dentro del servicio de urgencias pediátricas, siempre informar, hacer firmar los consentimientos informados, todo procedimiento, hacerlo firmar. Eso es bien importante. Una historia clínica bien detallada. Hoy tenemos ya medios electrónicos y todo, entonces todo eso nos facilita, pero a la vez tenemos que siempre estampar la firma del cuidador. Eso es bien importante. Fin de la asistencia hospitalaria. Es bien importante. Si un paciente pide el alta voluntad, tiene que ir firmando. Eso es bien importante. El cuidador o representante legal. No olvidarse de eso porque ello puede traer problemas legales. Y la parte judicial es bien importante cuando hay parte de informe de lesiones, cuando hay delitos. Eso es bien importante cuando acude la fiscalía y todo. Entonces, es bien importante, por ejemplo, cuando existen los casos de abuso infantil, cuando existe maltrato infantil. Todos deben ser informados, es bien importante. ¿Qué debemos recordar en la parte legal en un servicio de urgencias pediátricas? Es necesario que los profesionales conozcan las normas y leyes que regulan su actividad habitual. Debemos conocer todas las leyes que rigen en nuestro país en el aspecto de la salud. Los facultativos deben plantearse inicialmente si puede existir una repercusión médico-legal en relación con determinadas atenciones médicas, intoxicaciones, accidentes, agresiones, suicidios. Por eso es bien importante la historia clínica. La historia clínica va a constituir un elemento susceptible que, desde ser analizado desde el punto de vista jurídico, sirve para confirmar el cumplimiento de los deberes impuestos por la ley, por lo que debe cumplir unos estándares adecuados de calidad. Es decir, la historia clínica les va a defender a Tentov. Una buena historia clínica hecha no va a crear ningún problema. Pero si la historia no está bien, si está incompleta, eso va a crear problemas. ¿Y un paciente puede interrumpir el procedimiento de diagnóstico terapéutico voluntariamente en cualquier momento? Claro. Claro, eso sí lo puede hacer. Obviamente tendrá que firmar el consentimiento en el cual él no acepta. Pero esto no podrá realizarlo cuando sea por razones de salud pública o si se encuentra privado de su capacidad de decisión coherente y razonada. Es decir, neurológica, psicológicamente no está capacitado, en este caso no se lo puede hacer. O razones de salud pública. Pongamos el ejemplo actual de la pandemia, es decir, necesita aislamiento, pero ellos quieren, es una necesidad de salud pública. Entonces, esos son algunos ejemplos. Dentro del protocolo de actuación, vamos, no es de atención, cabe la redundancia, es actuación ante un niño que fallece en urgencias. Estos son protocolos que se les han hecho en diversos servicios de urgencia. El protocolo en sí es más hacia los familiares y hacia el personal médico. El protocolo de actuación ante el fallecimiento de un niño en servicio señala la actitud y la información dada por el pediatra en el servicio de urgencias pueda tener un efecto directo en cómo la familia va a adaptarse a la pérdida y cómo va a pasar el proceso de duelo. Dentro de los protocolos se deben incluir siempre recomendaciones para el seguimiento de los padres, tanto en el momento de la muerte como en los días posteriores. Sin olvidar que no solo los familiares requieren apoyo, esto es bien importante. También se debe apoyar al personal sanitario implicado en todo el proceso de duelo, es decir, va de la mano. Tanto familiares, tanto como personal médico, eso es bien importante. Entre las actuaciones que se indica dentro de estos protocolos, lo primero es contactar con el pediatra o psicólogo para tratar una cita con los días posteriores para ayudar a los familiares en el proceso del duelo. Asegurar el apoyo psicológico a la familia en los casos que sea necesario y el tiempo de descanso posterior al fallecimiento e información a la familia. Se debe conseguir un tiempo para la recuperación, incluso un breve paseo, unos minutos fuera del servicio de urgencias para tratar de tranquilizar a los familiares. El equipo siempre debe realizar una reunión de conclusión una vez que ha ocurrido la muerte, para, entre otras cosas, dialogar acerca de la muerte, por qué falleció, cuáles fueron las causas y el impacto de esta en cada miembro del equipo. Algunos profesionales médicos se pueden sentir culpables tras una reanimación sin éxito y mantenerse afectados en su trabajo posterior. Por eso es muy necesario la parte psicológica. Hay que dar información ante la muerte inminente e inmediatamente después, contar con una aislada y preparada al cometido, utilizar lenguaje e información directa y clara
y ofrecer la posibilidad de revisar preguntas o dudas clínicas. Siempre hay que escuchar a los padres sin interrumpirles, porque los padres en ese momento están desesperados. Ayudarles que expresen sentimientos como tristeza, culpabilidad. Identificar y resolver siempre expectativas o esperanzas que tenían hacia el niño fallecido. Ofrecer apoyo también a otros familiares si están presentes como abuelos y hermanos y ofrecerles la opción de permanecer un tiempo con el cuerpo del niño, en la medida de lo posible, sin forzarles a que lo hagan. Es muy importante de esto derivar atención especializada. No es que el niño fallece y se acabó ahí, no. Dentro de eso debe estar el entorno familiar. El duelo es anormalmente prolongado e intenso cuando hay exacerbación del patrón del duelo o se dan signos o síntomas físicos. Por ejemplo, existen ocasiones en que a veces llega el niño, fallece, pero no ha habido familiares. Hay que realizar la llamada en la medida de lo posible, informar a la persona de lo acontecido. También es importante en los casos de muerte repentina e inesperada, llamar y siempre estar evaluando, siempre estar evaluando a los padres este proceso de duelo. Esto puede llevar meses inclusive. Entonces eso es bien importante. No es que el niño fallece y terminó ahí todo, no. Todo esto es bien importante llevar el proceso de duelo. Y también al personal de salud, porque el personal de salud también puede sentirse afectado. Eso sería la parte del módulo 1. Tenemos de la parte de urgencias pediátricas que he acabado de exponer. Vamos a hablar también, por asuntos de los horarios y todo, vamos a hablar acerca del módulo 1 de la parte de neonatología, que es una parte bien interesante que vamos a hablar. Me gusta esa parte porque dentro de esas recomendaciones vamos a hablar sobre la recepción del recién nacido y de la internación conjunta. Es algo que pasa todos los días, días en todos los hospitales, clínicas, centros de salud. Entonces, una parte bien importante hablar sobre la perinatología, la parte neonatal es bien importante. Aquí tenemos hablar unos acápites primero. ¿Cómo es la recepción de recién nacido normal? Si es un paciente que viene con enfermedades. ¿Cómo es la reanimación cardiopulmonar neonatal? El binomio madre-hijo, que es bien importante. Y el tamizaje que se debe dar en internación conjunta. El tamizaje no se refiere únicamente a dar el tamizaje metabólico, y ya les hablaré generalidades respecto de esto, y el recién nacido con cuidados especiales en internación conjunta. Vamos a hablar de la parte de generalidades, la parte de tamizaje, cuidados especiales igual de forma general, porque todo esto se irá desarrollando en otros módulos de forma más específica. Siempre hay que definir qué es un recién nacido, qué es un recién nacido de riesgo bajo, qué es uno de mediano riesgo, qué es de uno alto riesgo y qué es una recepción. Eso siempre hay que diferenciar. Un recién nacido o neonato es un producto de la concepción que nace vivo y que se usa el término desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. Que pese más de 500 gramos, eso es bien importante. Con riesgo bajo al nacer, aquel que cumpla los siguientes criterios, es decir, que esté rosado, con buen llanto, adecuada respiración, con buena frecuencia cardíaca, con peso más de 2.500 gramos y que sea un recién nacido a término mayor de 37 semanas de gestación. En las próximas diapositivas hablaremos de esto, de la clasificación de los recién nacidos de acuerdo a semanas de gestación, puesto que ha habido ciertas modificaciones en estos últimos años. En cuanto a una subclasificación más que todo. Y el recién nacido con mediano riesgo es aquel que cumple los siguientes criterios, que pesa entre 2.000 y 2.500 o entre 3.500 y 4.000 y la edad gestacional es de entre 35 a 37 semanas. El alto riesgo es aquel que pese menos de 2.000 o más de 4.000, aquel que ya se está pasando más de 41 semanas o aquel menos de 35. Si hay ruptura de más de 24 horas, si hay anomalías congénitas, si hay fiebre materna, infecciones, si hay cianosis, si hay trauma en el nacimiento, si hay líquido meconial, si la madre es de leche negativo. Todo eso debemos hacer una clasificación así subjetiva y rápida. La recepción del recién nacido, ¿cómo es esto? Como concepto tenemos que son conjunto de medidas que se realizan para lograr precozmente la homeostasis postnatal y hemodinamia correctas, con la finalidad de prevenir la morbilidad y mortalidad
derivada de una potencial lesión tisular hipóxico-isquémica. Entonces, ¿el objetivo cuál es? De tener no recién nacidos asfixiados, es decir, tener recién nacidos sanos. Ese es el objetivo. Obviamente, siempre hay ciertas condiciones maternas, condiciones fetales que van a comprometer eso, pero el objetivo principal es nosotros tener recién nacidos sanos. Eso es el objetivo. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, tener un personal, una persona capacitada en reanimación cardiopulmonar y 2 personas si necesitan una reanimación avanzado más. El lugar de recepción debe ser el mismo ambiente donde se atiende el parto, preparar un sitio apropiado para acostar al recién nacido, cubierto por campos, sábanas, pañales calientes y limpios. Para esto tenemos cunas de calor radiante. Siempre tener la infraestructura, la planta física, las condiciones, los recursos humanos y el equipamiento. Antes de la recepción del recién nacido, recolectar la información, la recepción propiamente dicha y las acciones que se van a cumplir. Y el traslado junto a su madre, lo que llamamos el alojamiento conjunto. La planta física, ¿cómo va a ser? Si es de fácil acceso, si hay la mesa de trabajo, el piso generalmente se pide que sea de granito, las instalaciones adecuadas de energía, un sistema adecuado de calorificación en la Servocun, una fuente central de oxígeno y siempre disponer de un teléfono comunicación. Las condiciones ambientales, materiales de construcción adaptables y accesibles para colocar los elementos que se van a emplear, el lugar de la temperatura superior a los 30 grados centígrados y la mesa de trabajo entre 35 a 36, 37 o lámparas. El equipo en sí para la reanimación, el equipo básico, siempre disponer de una mesa de reanimación, el fonendoscopio, la fuente de oxígeno. La bolsa de reanimación, en eso quiero hacer hincapié. Últimamente ya no estamos utilizando de la parte neonatal casi los AMBU. En unas diapositivas siguientes vamos a hablar y nosotros ya utilizamos otros dispositivos o piezas en TEM que nos ayudan a dar ventilación a presión positiva. Y vienen graduados para nosotros dar una presión inspiratoria, una presión expiratoria para dar CPAP. Entonces vienen también adaptados con mascarillas tanto para prematuros, de recién nacidos y a término. Eso es bien importante. Tener los equipos de succión. Ya perilla ya prácticamente ya está casi en desuso. El uso de los laringoscopios, tener todas las hojas neonatales, siempre tener el foco de reemplazo, ver que las baterías estén completas. Los tubos endotraqueales de todos los tamaños, siempre es importante, estos son sin bag, es decir, sin bag, para poder intubar a un recién nacido. Los equipos de cateterización, los catéteres 2.8, 3.5, si es un bebé muy grande, inclusive hasta catéteres 5 frames se utiliza. Actualmente también están saliendo ya catéteres umbilicales tipo 4 frames, que pueden ser con 1 lumen, 2 lúmenes. Siempre es preciso estar con todo lo necesario, las llaves de 3 vías, las hojas de bisturí, el equipo para medir glucosa es bien importante, la fuente de calor, calentar previamente el ambiente a más de 24, idealmente entre los 27 y 36 grados centígrados. Es fundamentalmente evitar el enfriamiento y las quemaduras. Los medicamentos, la adrenalina no debe faltar, el bicarbonato de sodio, la naloxona, las dextrosas, las soluciones salinas. Lactato orígel casi no se utiliza mucho, y siempre disponer en el banco de sangre completo o negativo. El material, los guantes estériles de diferentes tamaños, las jeringuillas, varios tamaños, las agujas, torundas, esparadrapos, siempre tener el reloj. Este puede venir incorporado en la cuna de calor radiante. ¿A qué me refiero? Apenas nace la persona que está junto a la cuna, aplasta el dispositivo y ya se puede ir midiendo qué tiempo va. Esto es bien importante para la reanimación, como hablaremos posteriormente. Los catlones 22-24, las pinzas para el cordón. Aspirador de Meconi ya casi prácticamente ya no se está utilizando y las cintas para determinar la glicemia. La atención del recién nacido es en sí un conjunto de actividades y procedimientos que están dirigidos a dar como resultado recién nacidos en buenas condiciones. El instrumento que se utiliza para evaluar, registrar y controlar el progreso de la labor de parto es el partograma, que eso ya viene estandarizado en el CLAF. Tiene que siempre como objetivo la recepción del recién nacido, supervisar que el proceso de adaptación del recién nacido se realice de forma normal. Sin embargo, hay circunstancias en las cuales debemos actuar de forma rápida y eficiente, situaciones en las cuales pueden comprometer la vida del recién nacido. De forma general, tenemos que de cada 10 partos, 9 son normales, pero
uno va a presentar algún problema. Entonces es bien importante estar siempre preparado. Dentro de los aspectos importantes tenemos la recepción del recién nacido en la sala de parto, la ligadura del cordón, ya vamos a hablar del Apgar, la aspiración de secreciones, el paso de las ondas. Esto es bien importante y hay que hacerlo. Muchas unidades, yo he visto que no se lo realiza. Con esto podemos descartar de entrada si hay una arteria esofágica o ano imperforado. El secado del niño vigoroso, detectar malformaciones mayores, inicialmente la primera impresión, y luego detectar malformaciones menores. Las medidas antropométricas, la profilaxis y la vacunación, la identificación. Es bien importante. Como miran en la gráfica, el niño está identificado, tiene doble manilla. Y la colocación de ropa. Es más, existen ya protocolos de identificación en los cuales ya se promueve que exista doble identificación. Sí es cierto que en algunos lugares también existen identificaciones, ya sea con las manitos o con los piecitos con tinta, pero ya no es lo que comúnmente se debe usar. Más bien es la identificación con la manilla, identificado ya si es sexo masculino o femenino, o si es indeterminado. Eso es bien importante. Es algo que ya se cambió también en la hoja del CLAF. Bien importante recolectar la información, es ver los factores de riesgo previo al parto, si es la edad gestacional menor a 36 semanas, si es mayor, si la madre tiene hipertensión, preeclampsia, embarazo múltiple, anemia, polidramnios, si hay macrosomías, restricciones, si la mamá tuvo infecciones, los factores riesgos durante el parto, cuando hay los partos por cesárea, partos que han sido asistidos por forceps, presentación de nalgas, cuando hay monitoreos con categoría 2 o 3, anestesia general a la madre, terapia con magnesio, el desprendimiento de placenta cuando es una urgencia, la hemorragia en el parto, la corioamnionitis que también da complicaciones a los recién nacidos, la administración de narcóticos, la distocia de hombros, del líquido meconial y cuando existe cordones umbilicales prolapsados. Siempre es importante ver el antecedente materno, la situación fetal y la situación neonatal. Todo eso nos va a hacer la clasificación de riesgo del paciente. La recepción propiamente dicha. Dentro de esto tenemos el algoritmo de reanimación. El algoritmo, hay algunas versiones y todo. La última modificación de la American Heart Association fue el 2015, y la cual fue publicada. Y es la que actualmente nos estamos basando, el algoritmo de reanimación. Obviamente aquí en el Ecuador utilizamos existen otros algoritmos, también algoritmo europeo, hay algoritmo también en Australia, pero básicamente vamos a utilizar el American Heart Association. Bien importante es el asesoramiento prenatal, la exposición informativa del equipo de reanimación y la verificación de los equipos, lo que hablamos anteriormente, el nacimiento. En este caso tenemos, si es un recién nacido, nos hacemos 3 preguntas. Esto ha diferido mucho de lo que eran los algoritmos anteriores, en el cual se hacían hasta 4 preguntas, en el cual decían si había meconio o no. En el actual solamente 3, si el recién nacido es a término, tiene buen tono y respira y llora. Recién nacido sano, permanece junto a la madre durante la atención de rutina. Lo calentamos y le mantenemos temperatura normal, posicionamos la vía aérea, despejamos las secreciones si fuera necesario y secar la evaluación constante. Aquí es algo bien importante. Dice solamente despejar las secreciones si fuera necesario. Es uno de los cambios que ya había en los últimos años, porque antiguamente se tenía la perilla y enseguida se le aspiraba a nariz, se aspiraba boca y no. Entonces hay que ver si es que es necesario. Si no, no se lo aspira. Si el paciente respira y llora bien, un buen secado, calentado y seguir evaluando, más que suficiente. Si no cumple ninguno de los 3 criterios, hay que calentar y mantener la temperatura normal, hay que posicionar la vía aérea principal, despejar las secreciones si fuera necesario y secar y estimular. De ahí nos hacemos la siguiente pregunta, si el paciente presenta apnea, boqueo o frecuencia cardíaca menor a 100. Si no presenta, veamos si es que respira con dificultad o hay cianosis persistente. Si hay, le colocamos en posición y despejamos la vía aérea, monitorizamos y damos oxígeno suplementario, según sea necesario, y consideramos de CPAP. Aquí tenemos los dispositivos del NeoTIB, el NeoPAF. Si vemos que el paciente sí tiene apnea, frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto,
Damos ventilación a presión positiva, monitorizamos la saturación de oxígeno y consideramos monitor electrocardiográfico. ¿Qué es importante de todo al nacimiento? El pinzamiento del cordón. Generalmente, los beneficios, hay algunas guías que dicen 30 a 60 segundos. Esto es bien diferente. La OMS dice 2 a 3 minutos. Pero obviamente si un paciente está crítico no hay que tardar en el pinzamiento. Pero lo que sí está indicado es pinzar cuando deje de cesar los latidos en la parte del cordón umbilical. Siempre proporcionar el calor para mantener la temperatura corporal del bebé. Colocaba la cabeza y el cuello para abrir la vía aérea, siempre en la posición de olfateo, no en hiperextensión, no en flexión. ¿Se puede colocar un rollo opcional debajo de los hombros? Sí, se lo puede hacer. También nos puede ayudar para la posición de olfateo. Si fuera necesario, hay que eliminar las secreciones de la vía aérea. Primero succionar la boca, luego la nariz. Si es que no disponemos de perilla, lo hacemos haciendo catéteres de succión. Siempre secar y estimular. La piel mojada puede provocar enfriamiento. Siempre estimular, secar al bebé y remover las mantas o toallas húmedas para evitar la pérdida de calor, es decir, cambiar inmediatamente. Hacer una estimulación táctil. La evaluación es 30 segundos, tanto de respiración y de frecuencia cardíaca. Eso es bien importante. Entonces, siguiendo el algoritmo y todo, comenzamos la ventilación a presión positiva si el bebé no respira o si el bebé tiene respiraciones entrecortadas. Tenemos también que comenzar si el bebé al parecer respira, pero su frecuencia es menor a 100. Siempre hay que pedir ayuda inmediata si hay un solo profesional. ¿Qué hacemos si el bebé respira y la frecuencia cardíaca es de al menos de 100, pero el bebé se ve continuamente cianótico? Tenemos la oximetría de pulso. Esto es bien importante. La cianosis, vamos a ver una cianosis, una acrocianosis o una cianosis central. Generalmente en la cianosis vamos a encontrar la piel, las membranas están con un tono azulado, causada por la mala oxigenación. Siempre hay que medir la oximetría, nunca olvidarse de eso. Hay que medir la saturación preductal, esa es la que nos sirve. Mano derecha, preductal. Mano izquierda, pies, postductal. Eso es bien importante. De esto también hemos hablado en otros módulos, cómo se hace la detección también de esto. ¿Cuándo se indica la oximetría? Visto las evidencias últimas, básicamente en todos recién nacidos se le debería hacer la pulsioximetría preductal para ver cómo está. Para ver cómo está la necesidad de la reanimación, para confirmar si existe o no la cianosis, para ver si es necesario administrar oxígeno y cuándo se requiere ventilación a presión positiva. Como pueden ver, la saturación preductal objetivo después del parto, los bebés nacen con saturaciones bajas. Cuando se les hacen los controles gasométricos, me adelanto a los otros módulos, el bebé nace con una gasometría ácida, es propio. A medida que va transcurriendo los minutos, horas, la gasometría tiende a adaptar los valores que uno tiene como un adulto. Entonces, básicamente un bebé nace con saturaciones bajas, nace con una gasometría acidótica que tiene que ser reversible. Algo bien importante que para uno acordarse dentro del algoritmo en el momento de la recepción es acerca de la saturación en los múltiples del 5. Al minuto 60, a los 2.65, a los 3.70, a los 4.75, a los 5 minutos 80. Es decir, si va a una transición normal, recién el paciente a los 10 minutos va a alcanzar una saturación de 85 a 95%. Obviamente esta saturación preductal es hecho a nivel del mar, los estudios. A nivel de acá de Ecuador, las ciudades de altura, sí se ha encontrado que esta saturación tiende a ser un poquito más baja, hasta unos 5 puntos menos en relación a estos valores, pero son estándares que nosotros debemos tener como objetivo. Es decir, si nuestro paciente satura a los 10 minutos 85, 90, estamos bien, no hay que preocuparse. Más bien no hay que hiperoxigenar a los pacientes. Esto es bien importante porque la hiperoxigenación puede llevarnos a lesiones a nivel cerebral, puede causarnos neumotórax. Todo eso tenemos que estar bien. Entonces, quedar de enseñanza que al minuto 60 y a los 10 minutos 85. Es decir, es una transición de forma progresiva.
Cuando se indica el oxígeno suplementario, ¿cómo se le administra? Se administrará el oxígeno y ya sabemos, se lo puede administrar de forma de un CPAP, se le puede administrar a flujo libre. Si el paciente, siguiendo el algoritmo, respira con dificultad o si no es persistente, sí, se le coloca en posición, despejamos vía aérea, monitorizamos la saturación y oxígeno suplementario según sea necesario. Consideramos CPAP si es necesario. Y luego atención posterior a la reanimación y análisis de la reanimación. Si ya se recupera, vamos y seguimos vigilando. Si el paciente presenta la apnea y bloqueo, hay que realizar ventilación a presión positiva, monitorizar la saturación, considerar el monitoreo del electrocardiograma, eso es bien importante. Aquí tenemos los dispositivos que actualmente estamos ya utilizando y todo. Aquí tenemos el NeoPAF, el NeoT. Entonces, como pueden ver, ya no existe, muy poco ya se utiliza el dispositivo del AMBU y la bolsa autoinflable también, pero básicamente hoy tenemos las piezas en T que nos ayudan bien importante, nos van a ayudar a proporcionar una PIR y una PEF adecuada, eso es bien importante. Ya vamos a ver en una diapositiva siguiente cómo se maneja esto. Siempre hay que ajustar la concentración del oxígeno, si el aire comprimido y el oxígeno. Los dispositivos de administración, si tenemos una tubuladora, si hay máscara de oxígeno, si hay bolsa inflada por flujo y máscara, el reanimador de pieza antimáscara, el reservorio abierto con una bolsa inflable. El CPAP, ¿qué hace? Si el bebé respira con dificultad o presenta baja saturación de oxígeno persistente, administramos CPAP. Hoy se utiliza en la imagen de la derecha con un reanimador en pieza en T, que es la que se está utilizando fuertemente, y siempre se sostiene ajustada con firmeza contra la cara para crear un sello bien importante, tal como muestra la imagen. Dentro del algoritmo tenemos, si la frecuencia cardíaca continúa menor así, vamos a comprobar los movimientos torácicos, las medidas correctoras de la ventilación si es necesario, y el tubo endotraqueal o mascarilla laringea si es necesario. Si la frecuencia cardíaca es menor de 60, si no lo es, vamos al paso nuevamente, retornamos de frecuencia cardíaca menor de 100. Si ya se recupera, se da cuidados post-reanimación. Si la frecuencia cardíaca sigue bajando y es menor a 60, nosotros tenemos que intubar. Si ya no se han hecho antes, hay que dar compresiones torácicas. El ritmo es 3-1. Entonces, eso es bien importante. Se da las 3 compresiones, 1, 2, 3, ventila. Eso es siempre 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila. Siempre coordinarlo. El oxígeno al 100%, el monitorización electrocardiográfica y considerar ya la colocación del catéter venoso umbilical. Si a pesar de eso la frecuencia cardíaca sigue baja, hay que administrar la adrenalina intravenosa. Las dosis ya lo sabemos, de 0,01 a 0,03 miligramos por kilo, siempre en una solución de 1 en 10.000. Si presenta menos de 60, siempre considerar si el paciente tiene hipovolemia, considerar si tiene neumotórax, otras patologías que puedan estar conllevando a que este paciente caiga en paro. Bien importante, todo paciente neonato menos de 60 se considera, menos de 60 de frecuencia cardíaca se considera paro. También tenemos algo bien importante, la escuela canadiense, tenemos el ACOR, en el cual ellos le estadifican el recién nacido de riesgo. Ellos ven si el recién nacido es de riesgo, si no hay, está bien, si hay factores de riesgo, si requiere estabilización luego de la reanimación. Si el paciente tiene respiración inefectiva o frecuencias menos de 100, o sea, no se le reaniman. Siempre está bien importante el soporte. En este caso, la parte respiratoria. Si hay dificultad respiratoria, si está taquipneico, la parte cardiovascular, si está pulsos débiles, presiones bajas, si hay cianosis. La parte de la temperatura, si está hipotérmico, si el paciente está haciendo fiebre, si hay riesgo de inestabilidad. La parte de líquidos y glucosa, siempre ver que el paciente no esté en hipoglicemia. Ellos manejan valores de menos 40 siempre, en 47, en cambio en la parte que utilizamos de las guías estadounidenses manejan con valores de 50.
Pero, ¿qué es bien importante de ellos? Que ellos van haciendo un listado de problemas de los aparatos. Van respiratorio, cardiovascular, neurológico, quirúrgico, los líquidos, si es necesario, la termorregulación y si hay procesos infecciosos añadidos. Entonces, también nos puede ayudar para dar un buen soporte al paciente. Los cuidados inmediatos que se van a dar, la antropometría, peso, talla, cabeza, vamos a medir la profilaxis oftalmológica, la vitamina K, el examen físico, segmentario, la identificación, el alojamiento conjunto y la lactancia precoz. En la atención inmediata que se da al nacimiento es importante detectar y evaluar situaciones de emergencia vital para el recién nacido. Es necesario y fundamental contar con un lugar adecuado, adyacente o en la misma sala de partos que debe estar condiciones de temperatura, iluminación y equipamientos necesarios para realizar la evaluación del recién nacido y los procedimientos que se van a realizar. El APGAR, esta fue creada por una doctora, Virginia Apgar, una anestesióloga. Esto nos va a servir para ver cómo fue el bebé, cómo fue su proceso de transición al minuto y nos va a ir dando cómo va su pronóstico y cómo va los 5 minutos de valoración. La prueba del APGAR en sí la puede realizar todo personal de salud capacitado. Algo para recordar fácilmente una palabra que se llama FETICO. En el FETICO lo que valora la F, frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el T, que es el tono o la irritabilidad, la C, que es el color, y la respuesta a los estímulos. Entonces, todo eso nos va a ayudar. Eso valora el APGAR. Entonces, esto va a puntuaciones que van desde 0 a 1 y esto depende de la observación. Aquí tenemos el test de APGAR que prácticamente ha permanecido a lo largo de varios años. La frecuencia cardíaca, la puntuación 0 sin latido, 1 menos de 100 y más de 100, 2. El esfuerzo respiratorio, si no respira 0, si es 1 es débil, si es 2 es vigoroso, llanto. De respuesta, si respuesta 0, si hace muecas o leves, 1, y si hace mueca expresable, si hay tos, 2. El tono, si está flácido, 0, si hay un tono bajo débil, 1, y si el tono es normal, es 2. El color, si hay cianosis, 0, si hay cianosis leve, 1, y si está sonrosado, 2. El puntaje normal tiene que ser de 7, 8 y 9. Un puntaje de 10 no va a haber. ¿Por qué no va a haber? Porque el paciente, como ya les refería en la parte de la saturación preductal, el paciente nace con saturaciones bajas. Entonces, muy difícilmente al minuto el paciente ya va a estar totalmente con saturación 90-95%. Entonces, eso es bien importante. El APGAR al minuto 7, 8, 9. A los 5 minutos, obviamente, puede tener un APGAR de 10. Entonces, eso es bien importante. Entonces, valores de 7, 8, 9 al minuto normales y sobre 7 a los 5 minutos también normales. Todo lo que esté bajo de esto ya se le irá categorizando como depresiones iniciales leves, moderadas o severas, o pacientes con asfixia, que ellos tienen un APGAR de 3 o menor, que sea persistente hasta los 5 minutos o que no existe una respuesta. Entonces es bien importante también diferenciar. Esto es como una introducción únicamente. Ya en los próximos módulos hablaremos más específicamente. El contacto piel a piel. Si se aplica si la madre recién nacido se encuentra bien, es decir, tiene agua más de 7 a tanto al minuto y a los 5, lo hacemos. Debe durar de 45 a 60 minutos. Hay que colocar al recién nacido sobre el vientre materno por el personal que atiende y el equipo de atención neonatal se encargará de secarlo con un campo precalentado. Se procederá a retirar el primer campo húmedo y a cubrir al bebé con un segundo campo precalentado. ¿Qué va a hacer esto? Va a promover el apego, va a fortalecer el vínculo afectivo entre la madre y el recién nacido y es el inicio de la lactancia materna y nos va a ayudar a que se vaya la lactancia materna haciendo de manera eficaz. Aquí les hablaba acerca del pinzamiento del cordón umbilical. Hay mucho de esto, muchas investigaciones y todo. Hay estudios que dicen 2 a 3 minutos, otros 60 minutos. Lo único que sí dice que debe esperar hasta que deje de latir el cordón umbilical. Siempre esto será responsable la persona que atiende el parto. Siempre hay que descartar las malformaciones mayores
a la inspección inicial, es decir, la atresia de coanas. Por eso es bien importante el paso de la sonda, eso se debe realizar para ver si existe una atresia. N diafragmática, atresia esofágica, que es bien importante el paso de la sonda por esófago. Si hay hipoplasia pulmonar, malformaciones, disrafias genitales ambiguos, la imperforación anal, por eso es importante el paso de la sonda. Todo esto debemos irlo detectando. La antropometría, aquí debemos ver, esto nos va a ayudar para la evaluación de la edad gestacional de acuerdo al peso. Siempre hay que clasificarlos a los bebitos de acuerdo al peso. La gran mayoría nacen pesando más de 3.000 gramos o el peso promedio de 3.200 cuando son a término. Aquí dentro de nuestro país se ha considerado como un estándar de 2.500 a 3.500 del peso normal. Sin embargo, cuando ustedes vayan a revisar las guías y todo el material que también se compartió, la gran mayoría afuera lo clasifica normal el peso entre 2.500 y 4.000 gramos. Y ya vamos a ver en las curvas que en realidad hay pacientes que en realidad tienen 40, 41 semanas, tienen pesos de sobre 3.500 y se considera normal. Es algo, un acápite que hago acotación. La talla sí es muy variable de 47 a 54. Esto está influenciado genéticamente, obviamente. También hay tablas para eso. El perímetro cefálico igual va de 33 a 37 centímetros. También nos puede dar aproximadamente el perímetro cefálico de qué edad gestacional tiene. En lo posible hay que utilizar una cinta métrica, preferiblemente metálica. Esta se coloca debajo de la cabeza del recién nacido. Hay que tener cuidado de no lastimarlo. Siempre la cinta pasa sobre los pliegues en el entrecejo y supraorbitales y en la región posterior sobre el occipucio, en donde está la circunferencia máxima craneal. ¿Cuál es la relación del promedio del perímetro torácico? Es aproximadamente de 1 a 2 centímetros menos que el cefálico. El límite del perímetro torácico es variable de 35 a 33. ¿Qué se está utilizando? Dentro del parte del Ministerio de Salud Pública se utilizan las gráficas de crecimiento para menores de 2 meses. Estas son las creadas por Babson. En esta va a valorar desde la semana 22 hasta el año de vida. Entonces aquí lo que se utiliza es en la parte del nacimiento, uno se le va estadificando, se lo grafica en la hoja que se tiene del recién nacido y se pone el peso, se pone la talla y el perímetro cefálico. Previamente se le va categorizando de acuerdo a la edad gestacional que tiene y los controles subsecuentes. Entonces eso es bien importante. Aquí está categorizado cómo va de la mediana, las desviaciones estándar, y de acuerdo a esto vamos a categorizar si es peso bajo, peso elevado, si hay una restricción de crecimiento, si es pequeña para la edad gestacional, si es grande para la edad gestacional. Esto nos va a ayudar en esto. Sin embargo, también tenemos las curvas de Fenton. Las curvas de Fenton también hay en este caso y hay una diferenciación tanto para niñas, para niños. Igual, parecido a los de Babson, tenemos el peso, la circunferencia cefálica y la talla. ¿Qué es importante de estas que nos van a ayudar también en los recién nacidos prematuros para dar un seguimiento? Es decir, con edad corregida a la semana, ¿cómo va? Siguiente semana. Esto es bien importante. La profilaxis y la vacunación. La deficiencia de vitamina K puede causar hemorragia en los neonatos en las primeras semanas, por eso hay que administrarlo. La dosis es de 1 miligramo si recién nacido pesa más de 1.500 gramos. De 0,5 si recién nacido pesa de menos de 1.500 hasta 1.000 y de 0,3 miligramos por kilo cuando pesa menos de 1.000 gramos. Esto es recomendación de la Academia Americana de Pediatría. Y la hepatitis B se utiliza para reducir el riesgo de contraer hepatitis B. Las guías dicen 72 horas, pero en nuestra casuística en nuestro país se la aplica dentro de las primeras 24 horas o al momento del nacimiento. La profilaxis ocular, esto también ha cambiado. Antiguamente se utilizaba el nitrato de plata. He subrayado ahí la eritromicina. ¿Por qué? Porque el que hay que dar en sí es la eritromicina al 0,5%. Pero viendo la casuística de nuestra realidad, estamos utilizando tetraciclina, la tobramicina, sean colirios o polmadas. Entonces, esta se va a colocar una en cada ojo. La identificación del recién nacido, y hay protocolos bien establecidos. Siempre debe ser identificado todo niño nacido. Igual la madre debe ser identificada.
Y existen las manillas de acuerdo al sexo. Tenemos si es masculino de color azul o celeste. Y tenemos las de color rosado que son aplicables para las niñas. Y también tenemos de la parte de sexo indeterminado. La colocación de la ropa, una vez que ya hemos promovido la lactancia precoz, ya se ha realizado el secado del recién nacido y todas las evaluaciones pertinentes, se coloca la ropa. Hay que poner el pantalón, la batita, el gorro. Es muy importante el gorro porque esto va a evitar la pérdida de calor. Finalmente se coloca el recién nacido en la cuna a la espera que se encuentre con la madre en condiciones de recibirlo y pasar al alojamiento conjunto. La temperatura es bien importante, siempre mantenerla entre 36,5 a 37, no tratar de que esté sobre esta o muy baja de esta. Es decir, que no haga hipertermia, que no haga hipotermia, porque eso puede conllevar problemas en el recién nacido. Siempre evitar las pérdidas de calor. Dentro de los cuidados respiratorios siempre está el test de Silverman, que nos va a ayudar a diferenciar el grado de dificultad respiratoria. Dentro de los dispositivos en TED tenemos el NeoPAF. En la gráfica, como se ve, este nos va a promover una ventilación gentil, ya que tenemos una presión inspiratoria y una PEF controlada. Esto nos va a evitar injuria pulmonar, menor posibilidad de daño a nivel pulmonar. Dentro de esto tenemos el famoso NeoT, el que ya más estamos utilizando actualmente en reemplazo del AMBUM. El NeoT o la pieza en T o resucitador en pieza en T infantil NeoT. ¿Qué consiste este? Prácticamente tiene tres componentes básicos. Primero, una válvula color azul, como lo miran ahí, puede ser diferentes colores, que es donde vamos a graduar el PEF, que es la presión al final de la expiración, el manómetro en el cual nos va a indicar qué PIF y qué PEF le vamos a dar, y tenemos otro regularizador de la presión en donde vamos a dar presiones bajas, medias o muy altas. Siempre esto va conectado a un dispositivo de oxígeno, generalmente se lo emplea con volúmenes de litros altos de 8, 10, 12 litros. Todo esto se lo va graduando, de acuerdo a la necesidad que uno tenga. Aquí tenemos un pequeño video en el cual va a hacer una pequeña explicación de cómo hace este proceso del NeoT. Entonces, como miran en este momento, el dispositivo es un dispositivo en realidad pequeño en el cual tenemos la manguera. Siempre viene en una funda, es bien importante que esté junto a la cuna de calor radiante. Tenemos ahí las partes que yo les había mencionado, juntamente con su mascarilla. ¿Qué vamos a utilizar? Siempre conectado al oxígeno. Siempre verificar que esté 8, 10 litros de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tengamos. Eso es bien importante. Nunca olvidar eso, porque si ustedes dan cantidades bajas, no va a servir el dispositivo. Graduamos ahí justamente viene un indicador, el NeoT, cuánto podemos dar de acuerdo a las presiones. Entonces ahí viene con colores, está ahí de rojo, amarillo y verde. Nosotros graduamos eso. Tenemos que regular primeramente la presión inspiratoria, entonces ahí vamos regulando. ¿A qué presión le queremos dar? Viene generalmente múltiples de 5 y medimos la presión inspiratoria. Tapamos el orificio donde está la válvula del PEF y ya nosotros tenemos el PIF. Para valorar el PEF, vemos con este caso la válvula del PEF, en este caso es de color azul, como decía, puede haber de otros colores, tomate, blanco. Y graduamos el PEF, entonces ya graduamos qué presión le vamos a dar. Aplicamos la mascarilla de acuerdo a la edad y todo. Nos damos ahí la presión inspiratoria y vamos a dar aplastando justo en el orificio de la válvula de PEF. Y como miramos, ahí está dando la presión inspiratoria y la presión expiratoria. El valor máximo es el PIF y el valor más bajo es el PEF. Si queremos aumentar, vamos graduando y automáticamente va subiendo. Entonces, eso es bien importante. Siempre hay que ver los movimientos torácicos, es decir que el paciente insufle. Eso es bien importante. Esto nos va a ayudar para el proceso de reanimación. Obviamente, con esta pieza también podemos dar CPAP, es decir, únicamente presión al final de la expiración, y también podemos dar oxígeno a flujo libre.
así como un breve resumen de este dispositivo. ¿Qué es bien importante? El cuidado en la recepción del recién nacido de riesgo, sobre todo cuidados del recién nacido de riesgo quirúrgico. Cuando hay defectos tenemos en la pared abdominal, cuando hay vómitos o dificultad para deglutir, distensión, cuando hay eliminación tardía del meconio o anillo perforado. Si hay defectos de pared abdominal, evidente gastrosquisis, tenemos usar guantes estériles, evitar la ventilación con máscara, minimizar el manipuleo del área afectada, cubrir siempre el defecto. Si no hay defectos de pared, incidentar la sonda nasogástrica. Siempre es importante cuando no pasa la sonda nasogástrica verificar si, por ejemplo, tiene algún tipo de atresia y todo. Entonces, esto es bien importante en la recepción del recién nacido de riesgo. Los métodos para valorar la edad gestacional, a modo de resumen, existen miles de métodos. Existen métodos simples, métodos sofisticados y métodos que yo diría muy complicados. Dentro de estos métodos, el que nosotros más utilizamos es el método de Capurro y el de Ballard. Sin embargo, hay otros como el método de Usher, el cual nos va a valorar los pliegues plantares, el pabellón, el pelo, los nódulos mamarios, y nos va a dar una edad más o menos aproximada, no más bien no exacta. El método de Dubowitz es un método bastante largo, ya que mide 11 parámetros somáticos y 10 neurológicos. La desventaja que debe realizarse después de las 24 horas porque hay que ver la parte neurológica. El método de Ballard, en cambio, es un método más bien de un resumen del Dubowitz, en el cual se reúnen 6 criterios físicos y 6 neurológicos. Actualmente el método de Ballard ya cuenta online. Hay muchas páginas web que únicamente uno va marcando y ya le da justamente la edad gestacional. También existen ya aplicaciones en el celular. Este es muy fácil, muy bueno. Y ya nos ayuda para estadificar, sobre todo en el caso de los recién nacidos prematuros. Entonces ahí nos va a valorar, ¿qué nos va a valorar en el estado prácticamente, la evaluación de la maduración neurológica y la madurez física? Eso nos va a ayudar prácticamente este método. Otro tenemos el que más utilizamos, el Capurro, que es el Capurro normal y el Capurro neurológico. De este hay que sumarle 204 y el puntaje parcial y se divide para 7. El número entero son las semanas, más no el decimal. Sí, eso es bien importante, porque a veces les sale 37.7 y ponen 37 semanas, 7 días. No es eso. El número entero es el número de semanas. Y para sacar los 10, se hace la división de forma manual y el residuo que queda en la división manual, eso es lo que significa el número de 10 que tiene. Otro método muy fácil es, nos sale el número entero de semanas, multiplicamos por 7 y restamos del puntaje total. Ejemplo, digamos tiene 283 días. Dividimos para 7, nos queda 40, es decir, es de 40 semanas. Por 7 es 280. Para llegar a 283, ¿cuándo nos falta? 3. Entonces, eso es el número de 10. Es un método mucho más fácil. ¿Cómo clasificamos a los recién nacidos? De acuerdo a la edad gestacional. Si es menor de 37 prematuro, 37 a 41 término y más de 42 posttérmino. La clasificación del peso macrosómico más de 4.000, peso normal 2.500 a 4.000. Como decía, esto difiere aquí en el país porque está considerado entre 2.500 a 3.500. De muy bajo peso al nacer, si es extremadamente bajo peso al nacer, todo eso. Esta diapositiva es la que quería acotar, bien importante. En el año 2013, el American College of Obstetricians and Gynecologists hizo una clasificación muy importante acerca de los recién nacidos. Le estadificó. Considera prematuro a todo menos de 37 semanas, pero le hace una subclasificación. En extremo, si es menor de 27 semanas, 6 días. Muy prematuro de 28 a 31 semanas, 6 días, y moderado de 32 a 33 semanas, 6 días. Y tardío de 34 a 36 semanas, 6 días. Entonces, dentro de la clasificación actual encontramos 4 tipos de prematuro. Obviamente, mientras más prematuro es menor peso. Y el a término se le considera de 37 semanas a 38.6 semanas, es decir, como término precoz.
Un completo cuando es de 39 semanas a 40.6 y tardío cuando va de 41 a 41.6. Es decir, el rango va de 37 a 41.6. Y el postérmino todo que sea mayor a 42 semanas. Es muy importante el cuidado en la recepción del recién nacido de riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que realizar la clasificación. De acuerdo a las curvas, nosotros vamos a determinar si es adecuado o bajo para la edad gestacional. Entonces, las curvas nos van a servir para eso, para determinar si es grande, si es pequeño, si tiene restricción de crecimiento, si está dentro de la época de pretérmino, término o posttérmino. Es muy importante la identificación del recién nacido, ya hablamos de esto, registrar siempre los datos de filiación, la fecha, tenemos la hora, los antecedentes, todo es muy importante, no hay que obviar nada. Siempre comunicar el ingreso de la madre al centro, después del nacimiento informar el peso, el diagnóstico, informar siempre los parámetros, la necesidad de acceso vascular, si fue necesario transportar. Es bien importante incluir a la familia, siempre comunicar todas las acciones que se le han realizado, favorecer el contacto precoz, el inicio de la lactancia, explicar el resultado de las primeras observaciones. Eso es bien importante. Eso es bien importante. Otra cuestión bien importante de esto es el transporte a la UCI. Siempre hay que verificar previo al nacimiento el funcionamiento de todos los equipos, la incubadora, que esté bien el oxígeno, que esté todos los monitoreos, que estén funcionando todos los dispositivos. Es un traslado a veces corto, puede ser también largo, puede ser intrahospitalario, puede también ser extrahospitalario. Siempre colocar en posición de cúbito ventral, asegurar siempre la permeabilidad de las vías respiratorias. Si está intubado, fijar bien el tubo, aspirar secreciones, asegurar el aporte adecuado de oxígeno según el modo de administración. El uso del NeoPAF es bien importante, el NeoT, monitorizar la saturación, otros parámetros. Ahora vamos a hablar acerca del binomio de la madre e hijo. Esto es un concepto bien importante. Este estilo permite al bebé estar en todo momento con la familia bajo la responsabilidad de una enfermera de atención conjunta, dentro de un marco de contención, personalizando la atención en pos de la seguridad de los cuidados brindados. Esto se hace con el fin de incorporar a los padres y a la familia como protagonistas, junto con los profesionales de la salud, en la atención tanto de la mujer durante el embarazo como de la madre y el recién nacido. Esta visión va a dar un lugar prioritario a la seguridad, va a fomentar la protección y respeto a los derechos tanto de la mujer como de su hijo, y a través de prácticas seguras del equipo de salud se va a promover las técnicas apropiadas para el inicio temprano de la lactancia materna, que ese es el objetivo. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de este binomio? Son aquellos basados en las publicaciones de la UNICEF. Siempre debe haber una cultura organizacional centrada en la familia. Este eje considera la importancia del alto grado de compromiso y convencimiento de las autoridades del equipo de salud a fin de promover el cambio de la organización hacia la adopción de un modelo centrado en la familia y la seguridad de la atención. Proteger los derechos de la madre, del padre y los hijos. Esto es bien esencial en este modelo y promover la participación y colaboración del entorno familiar y la comunidad en la protección y el cuidado de la mujer y su hijo durante el embarazo y el puerperio. Este modelo va a promover el empoderamiento de la mujer y su pareja en el cuidado de su hijo antes y después del nacimiento. Va a estimular la permanencia continua de la familia y la participación activa de los padres durante la internación. Va a usar prácticas efectivas y seguras. El modelo va a promover la seguridad y la efectividad en la atención de la mujer y su hija durante el embarazo, parto y puerperio. Y va a fortalecer iniciativas como los hospitales amigos de la madre y del niño, como en este caso tenemos aquí en el Ecuador el ESAMI. Y el modelo lo que va a hacer es promover la lactancia materna y la participación de las maternidades. ¿Cuáles son los objetivos en realidad? Estos conceptos fueron el punto de partida cuando se lo creó al tomar la decisión de un cambio de paradigma. Se trata de una nueva visión que permite brindar más bien una atención integral que no se limite solamente al cuidado de la mujer hospitalizada que dará a luz a una nueva vida, sino que va a ofrecer más bien una visión integral donde se da contención a la familia,
con el fin de que pueda recibir con felicidad a su hija o hija, siendo ellos los protagonistas principales. Como se ha visto últimamente con la norma Samin y todo, el papá o familiar que la madre autorice va a pasar el momento, sea del parto o de la cesárea. Se va a establecer pautas para que tanto la madre como el niño o la niña formen un ser indivisible, haciendo contacto piel a piel desde el momento mismo de su nacimiento. Desde el aspecto médico obstétrico, más bien lo que se busca respetar es la llamada hora sagrada, siempre y cuando el estado del bebé y de la mamá lo permita, que se fundamenta en tres premisas: el apego, contacto piel de la mamá al momento del nacimiento, la espera en el clampeo del cordón para que el bebé reciba más cantidad de sangre, la lactancia precoz para que suministre el calostro en las primeras horas de vida, y con este binomio lo que se va a buscar siempre es la promoción de la participación y colaboración de los padres, la familia y la comunidad en la protección y el cuidado de la mujer y su hijo durante el embarazo y puerperio. Este modelo va a promover el empoderamiento en sí de la mujer y su pareja en el cuidado de su hijo antes y después del nacimiento, estimulando la permanencia continua de la familia y la participación activa de los padres durante la internación. Hablando sobre la parte del tamizaje del recién nacido, no se habla únicamente, tenemos de tamizaje metabólico. Aquí estamos hablando del tamizaje metabólico, auditivo, ocular y cardiológico. Aquí vamos a hablar de forma general. Esto en los siguientes módulos hablaremos de forma más específica. El tamizaje metabólico neonatal es un programa que empezó por el Ministerio de Salud. Esto se va a realizar ¿cuándo? A partir del 4º día de vida. Si el recién nacido va a su domicilio, tendrá que acudir prácticamente lo que es a un centro de salud, a este establecimiento en donde se realizará la prueba del talón. Tal como muestra en la figura, se utiliza una cartilla y se envía la muestra. Tenemos un centro de acopio nacional y el resultado se obtiene en 15 días laborables. Para lo cual existe un sistema en el cual en internet tenemos el sistema del tamizaje metabólico, en el cual se reportará si es que está bien o no. Si el resultado se encontrara alterado o elevado, se le pone como caso sospechoso, se notifica al centro de salud y se coordina con la área de salud para este caso para que sea visto por los médicos especialistas. Siempre es bien importante cuando existen malas tomas, siempre el personal del tamizaje se encargará de ubicar dentro de las 48 horas para tomar una segunda toma. Cuando el bebé no es dado de alta, el tamizaje se lo realizará en el área de hospitalización cuando permanecerá más de 4 días, pero siempre y cuando el bebé sea alimentado, haya recibido alimentación de su leche materna. Es bien importante porque no sirve el tamizaje metabólico realizar si un bebé, por ejemplo, estuvo enfermo, infeccioso, y durante esos 4 días no recibió alimentación por X enfermedad o por alguna patología. Entonces no nos va a servir como tamizaje. Las condiciones son más de 4 días que se haya estado alimentando. Este tamizaje metabólico es un tamizaje rápido que nos va a detectar 4 enfermedades o discapacidades, que son la hiperplasia suprarrenal, que da una discapacidad intelectual y muerte precoz, el hipotiroidismo, una discapacidad intelectual, la galactosemia, una discapacidad intelectual y muerte precoz, y la fenilcetonuria, que es una discapacidad intelectual. Solamente estamos de este rato hablando de la cartilla del tamizaje metabólico rápido simple. Obviamente existe el tamizaje metabólico ampliado, que cubre muchas más enfermedades. Dentro del tamizaje auditivo neonatal tenemos la Academia Americana de Pediatría recomienda a todo recién nacido. Esto ya ha cambiado en los últimos años. Todo bebé tiene que realizarse independientemente si es a término y todo. Las condiciones que debe ser es que debe pasar 24 horas, pero preferible realizar las 48 horas de vida e identificar todos estos problemas antes de los 3 meses de edad. Y antes de los 6 meses ya inscribir en programas de intervención o tratamiento temprano si se les identifica con problemas de hipoacusia o con dificultades auditivas. Es decir, todo recién nacido entre 24 y 48 horas no realizamos este tamizaje. Obviamente también existen ciertas condiciones en la parte de la prematurez. A un prematuro de 500, 600 gramos no lo vamos a realizar. Para ellos tenemos que esperar que lleguen a alcanzar un peso. Algunas guías recomiendan entre 1.700 a 1.800 gramos. Es decir, cuando tenga ese peso, solo realizará el tamizaje auditivo.
Pero de inicio todo parto, cesárea de todo recién nacido de más de ese peso, a las 24 o 48 horas se realizará el tamizaje. El tamizaje se lo realizará en la sala cuna o si no en el área de hospitalización. Son emisiones autoacústicas. Si pasa, se del alta. Si no pasa, se controla al mes. ¿Sí? Se vuelve a hacer otras emisiones. Si pasa, ya será alta. Y si no pasa, ya pasaremos a hacer los potenciales de bocados auditivos del tronco cerebral, impedanciometría. En la UCI, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con potenciales de bocados auditivos del tronco cerebral. Hoy además de emisiones autoacústicas. Si pasa, nos quedamos tranquilos. Si no pasa, hacemos lo mencionado. Entonces, como acápite, únicamente lo que aquí quiero referir es que no debemos dejar de pasar este tamizaje. Hay que realizarlo en la mayor brevedad posible. Si no cuenta, por ejemplo, el hospital o centro de salud en el cual hay que remitirlo y hacerlo en los días subsiguientes al alta, sí, en la medida de lo posible. La recomendación dice antes del tercer mes, pero hay muchos estudios que dicen que es mejor realizarlo, si no se dispone de ahí, dentro de la primera semana, sí, realizar. Y el control, realizarlo al mes en caso de que no pase. Entonces, eso es bien importante. Algo bien importante siempre, que ya no entraría dentro de la parte neonatal, si después de que no haya pasado y todo, siempre referirlos a otorrinolaringología, perdón, por el diagnóstico de hipoacusia. Entonces, eso es bien importante también. Actualmente, este tamizaje auditivo ha permitido prácticamente disminuir las posibles complicaciones auditivas o discapacidades, porque antiguamente no se realizaba este tamizaje. Muy pocos se realizaban y por eso había los problemas de audición o problemas detectados de audición muy tardíamente. En un gran estudio que se realizó se encontró que el 5% de los niños tienen algún problema de audición. Entonces, 5 de cada 100 niños van a tener un problema auditivo. Por eso es que la Academia Americana de Pediatría recomienda que todo niño recién nacido, se haga el tamizaje auditivo. Es muy importante hacer el tamizaje oftalmológico, el reflejo rojo, para ver cómo se encuentran los ojitos. Esto también ya vamos a hablar en otro módulo, cómo se lo realiza. La oximetría de pulso, la pre y postductal. La preductal lo utilizamos en la serie, la pre y postductal a las 24 horas de vida, en donde vamos a detectar cardiopatías congénitas, ductos dependientes, y si hay pacientes con cardiopatías, pero están asintomáticos. Y por último, hablando de la parte de este módulo 1 de neonatología como introducción, ¿qué recién nacidos deben tener cuidados especiales de internación conjunta? Primero, recién nacidos a término de peso bajo, estamos hablando de menos de 2.500, peso elevado, más de 4.000, recién nacidos prematuros tardíos, de 35 a 37 semanas. Hay que controlar las glicemias en el alojamiento, siempre controlar el hematocrito por el riesgo de que puedan hacer policitemias. Valorar a todo recién nacido con ruptura prematura antecedente de infección materna. Aquí se toma un tópico que es 18 horas de ruptura, más de eso ya existe un riesgo. Si la madre tuvo antecedente de alguna infección. Siempre observar y vigilar los signos, observar la temperatura y vigilar signos de sepsis. Exámenes según el caso, de acuerdo al nivel de complejidad. En hospitales en los cuales ya se dispone de interleucina 6, se hace una interleucina del cordón umbilical al momento de nacer y se determina la necesidad o no de que este paciente requiera o no antibióticos, a realizar el PCR dentro de las 18 a 24 horas de vida y la procalcitonina posterior a las 72 horas. No realizarla antes porque existe una elevación fisiológica de la procalcitonina, entonces no nos sirve realizar antes. Y los recién nacidos que tengan incompatibilidad BO, anti-RH, CUNS positivo, vigilar siempre ictericia, estar vigilando cómo está el hematocrito, los reticulocitos. Si es que le vemos ictérico, hacer bilirrubina transcutánea, medir niveles séricos si es necesario. Y los recién nacidos, hijos de madre con VIH positivo, sabemos que solamente dar fórmula exclusiva. Eso sería todo por el día de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta, algo en especial.
Doc, buenas noches. Milton Luna les saluda. Doc, yo tengo una pregunta. En cuanto a la adaptación del niño en el momento de la oxigenación, digamos, si un niño a los 5 minutos no llega con una saturación mayor a 80, antes se utilizaba ¿cómo se llama? El HUD. Ah, Entonces, exactamente. El HUD se utilizaba antes, ya está en desuso el HUD, precisamente porque había un atrapamiento de CO2, porque no, como no hay una respiración eficaz o eficiente, puede haber atrapamiento de CO2. Entonces, ya se ha dejado en desuso. Es cierto, habían las cámaras de oxígeno, los CUT para prematuro y todo. Ya no existe. Lo que tú tienes que hacer en este caso es oxígeno a flujo libre. Ahora, en un módulo siguiente vamos a hablar del uso de dispositivos de oxígeno. Existe también dentro de esto las cánulas RAM, se llama cánulas RAM, son unos dispositivos, son unas cánulas verdes que se le conecta como la cánula nasal y se le conecta al dispositivo este que te llamo el NEOT y puedes dar ya CPAP, de tal manera que el paciente le das oxígeno y le das una presión al final de la expiración. Entonces, eso es la tendencia actual a la cual se está realizando. Más bien ya la parte de los oxyHUD ya prácticamente está entrando en desuso. Ahora, obviamente, si tú ya no tienes más que el HUD, obviamente sí lo puedes utilizar. claro, en una unidad de primer nivel, Doc, en donde en un centro de salud tipo B o un centro de salud tipo A, donde no se dispone tipo de instrumentos, o sea, se toca utilizar, ¿no? Claro, obviamente tocaría utilizar. Pero como les digo, la tendencia hoy actualmente es utilizar el CPAP, es decir, utilizamos el NeoTIO, el NeoPAF, empieza en T y con eso ayudamos al recién nacido. De esto vamos a hablar en otros módulos más, indicando más el funcionamiento de este NeoTI, NeoPAF, sobre todo en estos problemas respiratorios de los recién nacidos y lo de las cánulas RAM que te refiero, porque existe graduación de las cánulas RAM de acuerdo a colores que nosotros vamos a colocar en las fosas nasales del bebé y esto nos va a ayudar. Listo, Doc, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta tal vez? Eh, bueno, como acápite final, hemos hablado de la parte de pediatría y de neonatología por cuestión de horarios y todo, pero en las próximas semanas y trataremos de regularizar los días, es decir, un día solamente pediatría y un día solo neonatología. Sobre estos temas que he dado en los próximos módulos, iremos haciendo más profundización y todo sobre estos aspectos de urgencias pediátricas y el aspecto de neonatología, que son campos bien interesantes y que se va dando día a día, porque cada día tenemos más recién nacidos, tenemos infinidad de neonatos, infinidad de pacientes pediátricos, que debemos saber temas básicos que nos van a ayudar para nuestra práctica médica y hospitalaria. Si hay alguna pregunta, si no, me despido. Bueno, muchas gracias a todos y estaremos próxima semana para contactarnos para las próximas clases, tanto de pediatría como de neonatología.